Hermanos, para nosotros los cristianos es el día de un encuentro con el Señor. La celebración y la comunión eucarística diaria, más que una devoción privada, son acción comunitaria. Por eso, si son auténticamente vividas, fomentan un cristianismo fraternal, una fe liberadora y un compromiso social. Aquí nos preparamos para acoger la palabra de Dios y para alcanzar su misericordia. De pie recibamos ahora al Padre Amable Volques de la Parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas hecho en mí, es santo su nombre. Porque el que es grande maravillas hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas hecho en mí, es santo su nombre. Porque el que es grande maravillas hecho en mí, es santo su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, con gran alegría celebramos esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos acompañe cada día en esta experiencia de fe, fortaleciendo nuestro encuentro personal, para que, así como con Él estamos en este momento histórico de nuestras vidas, también un día podamos estar para siempre reinando con Él en su gloria eterna. Así que le presentamos al Señor cada una de nuestras intenciones personales que tenemos en el corazón, todos los que estamos celebrando en este momento. Arrepentidos y humillados de nuestros pecados, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad, para que al celebrar a la Santa Madre de Dios, su intercesión nos libre de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios siempre está cerca del ser humano, aún después de haber pecado. La actitud de la pareja humana ha cambiado. Antes era feliz con Dios, ahora siente temor y se esconde avergonzada. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Génesis. El Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer, y se las vistió. Y el Señor Dios dijo, mirad, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coma de él, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre, y a oriente del jardín del Edén colocó a 2 querubines y la espada llameante que se agitaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Marcos quiere indicarnos que el pan de vida, que es la buena noticia, está también destinado a los paganos. Además de la compasión, Jesús estimula a la solidaridad. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor y espero en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si lo despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir nuevamente esta Eucaristía, esta liturgia con cada uno de ustedes. Hemos visto que a lo largo de toda esta semana hemos estado siendo acompañados por la lectura del libro del Génesis. Estamos reflexionando sobre este primer libro de la Biblia y vemos cómo Dios fue poco a poco formando, fue poco a poco construyendo todo esto que hoy vemos que llamamos la creación. Y en medio de toda esa creación, Dios tiene su obra majestuosa, que es el ser humano. Fue colocando cada una de las piezas, de los elementos que iban a constituir su obra creadora. Y en medio de toda esa creación, entonces, es donde Dios coloca al ser humano como la pieza principal, el elemento principal de su creación. Y en ese mismo sentido, Dios le da al ser humano, dentro de todas las criaturas creadas, Dios le da al ser humano el mando sobre todo lo que él había hecho. Es decir, que el ser humano creado ahora es el que se encarga o se encargará de llevar adelante toda la creación que Dios había hecho. Dios le ha dado ese privilegio, le dio ese privilegio en el principio al ser humano. Crezcan, multiplíquense y hagan desarrollar la creación como tal. Y si vemos un elemento principal en este primer momento de este plan de Dios, era la armonía que había en la creación. Dios se había hecho el mundo y en ese mundo había una armonía y paz. Armonía y paz con el Creador. Armonía y paz con todos los seres creados. Armonía y paz con la naturaleza y armonía y paz con el mismo ser humano en su propio ser. Es decir, todo armonía y paz. Ese era el principio del plan de Dios, de la creación para el ser humano. Pero ¿qué vemos aquí? Que todo aquello hermoso, ¿verdad? Toda esa hermosura de este plan de armonía y paz que el Señor había otorgado al ser humano, sencillamente para que llevara adelante este plan de Dios. El ser humano lo único que tenía que hacer era ser fiel al mandato de Dios. Fidelidad a lo que Dios le había encargado. Y en todo momento, siempre obedecer al Señor. Amén. Pero llegó el momento en donde, como muchos autores, teólogos y filósofos nos relatan, en donde el mal se introduce en el mundo. El mal entra en la creación, lo que llamamos el principio del mal, que no viene acompañado con el principio del bien en la creación. Como vemos, en el principio de la creación todo era armonía y paz, todo era el bien de Dios depositado en el corazón del ser humano. Pero llega el mal y se introduce precisamente en esta obra majestuosa del Señor. Y comienza entonces a expandir sus tentáculos, ¿verdad? A irse colocando por donde Él le conviene, para ir destruyendo precisamente el avance de este plan de Dios, de esta creación de Dios. Y precisamente se introduce en el corazón del ser humano para destruir todo lo que Dios había construido en cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué se introduce? Pues precisamente vemos un elemento principal, que es el elemento egocéntrico, el ser humano egoísta, que ya no piensa como en el principio. El principio de la creación era todo lo que es bueno para ti tiene que ser bueno para los demás y para la creación. Oigan ese principio para que lo tengan en cuenta. Todo lo que es bueno para mí, para que sea bueno, tiene que ser también beneficioso para los demás y para la creación. Porque la gente dice que hay muchas cosas que son buenas. No todo
lo que es bueno para mí y lo que me beneficia a mí es bueno. Ese principio no se da. Para saber que una cosa es buena, tiene que, además de beneficiarme a mí, ser beneficioso para los demás y para toda la creación. Un ejemplo palpable puede ser muy bueno para mí el que yo tenga un terreno y yo lo tale completo, una montaña completita, para extraer de allí todo el oro y para aplanar aquella montaña. Eso es bueno para mí porque tal vez voy a tener muchos recursos al vender la montaña y al destruirla. Pero esa acción es buena para los demás y para la creación. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa evaluación. Y por eso vemos entonces en este episodio del Génesis cómo se destruye esa armonía. Y lo que en un momento era bueno para todos, llega el momento en donde eso se destruye como tal. Y cuando se introduce el mal, le presenta el fruto. ¿Y qué hace la mujer? Come. Precisamente no piensa en los demás, no piensa en la creación, sino que piensa solamente en sí mismo. Porque el egocentrismo quita la capacidad de pensar en los demás. Esa es una cualidad principal del egocentrismo. No pensamos en los demás, solamente pensamos en nosotros mismos. Y por eso, cuando se convierte en egocéntricos, los primeros habitantes, Eva inmediatamente come y le da inmediatamente también a probar a Adán. En ese momento se rompe toda, como ya hemos dicho, toda la armonía y somos egocéntricos. Comenzamos a pensar solo yo, solo yo, solo yo y después yo. No me interesan los demás ni el daño que eso pueda causarle a los demás como tal. Y precisamente cuando el Señor llega, que baja a la tierra a hacer una revisión y le pregunta, ¿dónde estás? Buscando a Adán. Entonces aquí viene una respuesta muy interesante. Escuché tu ruido, escuché tu murmullo y me escondí. ¿Se dan cuenta entonces cómo ya el mal comienza a actuar? El ser humano que estaba hecho, decíamos al principio, para estar en armonía y en paz con Dios, en unidad con Dios. ¿Y qué pasa aquí ahora con esa unidad y esa paz? Totalmente rota. Porque se supone que cuando Dios bajara, el ser humano fuera inmediatamente a su encuentro. Cuando Dios llega, el ser humano, lleno de su gracia, va a su encuentro. Entonces aquí lo que vemos es que el ser humano, cuando Dios llega, se esconde y siente miedo, no siente paz. No hay armonía, todo roto. Y eso es lo que hace el mal. Cuando pecamos, cuando nos convertimos en hombres y mujeres egocéntricos, solamente pensando en nuestras cosas beneficiosas, nos apartamos de la gracia, nos apartamos de Dios. Eso es lo que llamamos pecado. Es apartarse totalmente de la presencia de la gracia de Dios. Y en ese momento, cuando Dios quiere venir a nuestro encuentro, cuando Dios quiere venir a estar cerca de nosotros, lo que hacemos es que nos escondemos. Porque no queremos estar al desnudo delante de Dios. Porque sabemos ya lo que hemos hecho. Reconocemos en un momento que nuestras acciones no son conforme a las que Dios nos ha ordenado. Y por eso entonces el ser humano se esconde. Porque sus maldades, sus apetencias no son como las que Dios quiere como tal. Y ese es el principio precisamente del miedo y del esconderse de Dios cuando llega totalmente el pecado. Todos sentimos eso. Cuando pecamos, inmediatamente hay gente que peca y ya no se quiere confesar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere, si alguien le dice, para darte un consejo, no quiere hablar con nadie porque sabe lo que viene. Sabe lo que va a pasar. Y por eso entonces nos alejamos como tal. Así que vamos a dejar ese asunto allí para no meternos más en ese principio del mal, pero a sabienda de que el egocentrismo solamente nos permite pensar en nosotros. Jesús en el Evangelio, que es lo que nos interesa, viene a cambiar esa actitud egocéntrica del ser humano.
y a colocar esa armonía que al principio existía entre Dios y el ser humano. Y precisamente viene a cambiar el egocentrismo por la solidaridad. El pensar en mí, ahora a pensar en los demás. Y fíjense cómo Jesús comienza el evangelio de hoy. Esta gente lleva mucho tiempo conmigo. Si lo despido, por el camino se van a desmayar, porque tienen hambre. El pensamiento de Jesús, si ustedes se dan cuenta, es pensando no en Él. Porque en ningún momento Él dice, tengo hambre. No, está totalmente pensando en los demás. ¿Cómo despido a esta gente si se van a desmayar? Y muchos vienen de lejos. Todo lo que Él está diciendo es una reflexión hacia beneficiar al otro. Y los discípulos no están en ese camino. Los discípulos están en el camino del Génesis. Porque inmediatamente Jesús hace esta reflexión, ellos inmediatamente le dicen, ay, pero ¿de dónde vamos a sacar tantos panes para alimentar a esta gente? Inmediatamente el pretexto para no ayudar, para no inmiscuirse en los problemas de los demás. Y Jesús le dice, no, hay que pensar en esta gente, ¿cuántos panes tienen? Démenlo a mí. Y ahí entonces comienza el motivo de la solidaridad, de expandir ese elemento tan importante en nuestra vida de fe. Así que, hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esa actitud egocéntrica por una actitud solidaria. Un mundo que solamente piensa en sí mismo, un mundo que solamente piensa en sus beneficios, no es un mundo que puede avanzar. Tenemos que aprender a cultivar esa solidaridad que nos ayuda a pensar en los demás, en lo que beneficia también a los demás. Que todo lo que yo piense para mí sean cosas que no tan solo me beneficien a mí, sino que también beneficien a mis hermanos y a la creación. Porque a veces, como dije anteriormente, nos beneficiamos de cosas que lo que hacemos es que destruyen. Por ejemplo, un pillo se beneficia robando o atracando y se beneficia a sí mismo, pero destruyendo la propiedad de los demás y destruyendo a veces, matando a los demás. Eso no es un beneficio, es un egocentrismo que solamente piensa en mí. No, las cosas que yo quiero para mí tienen que ser beneficiosas para mis hermanos y para la creación y los demás. Que el Señor nos ayude a volver a establecer junto con Él esta hermosa armonía de este plan salvífico para que todos los seres humanos, para que todos nosotros podamos vivir en armonía y paz con lo necesario y tener la satisfacción de los bienes materiales que cada uno necesita para el desarrollo de nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Con gran alegría, hermanos y hermanas, presentamos al Señor nuestras peticiones. Para que al pueblo de Dios no falten pastores que con generosidad y comprensión repartan el pan de la palabra y el cuerpo del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que toda la humanidad, invitada al banquete de la vida, vivamos como hermanos, compartamos nuestros bienes y anunciemos la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que se compadeció de la multitud hambrienta, sacie el hambre, la desnudez y la solidaridad de los que son marginados de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que nos alimentamos de Jesús Eucaristía, oyendo su palabra, adquiramos un corazón sensato y vivamos en constante acción de gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, especialmente por el Padre Mariano Martínez, por niña Gladys Isabel Rodríguez, Ivonne Mercado, Zenaida Centeno, Wanda M. Acosta, Cindy Cortés, familia Bruno Muñiz,
Milagros González Irizarry, Wanda Basabe, Ángel González Irizarry, Melba Sierra, Ángel Luis Rodríguez, Wanda Cosme, Iris Lavoy, Edwin García y familia, Josefa Caballero, Ramón Navarro, Irma Soto, Marcelina Alvarado, familia Maldonado Torres, Gloria Vélez, Lidia Rosario, Jorge Casado, Sor Josefina Ortiz, hija de la Caridad, Sheila Correa, Leonor Ortiz Cáceres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Wilfredo Romero Lugo, Félix Joel Ramos Silva, Javier Sánchez Torres, Vivian Irizarry Torres, Carmen L. Cintrón Burgos, Teonila de Jesús Rodríguez, Lorena M. García Río, Jacinta de Jesús, Héctor L. Castillo Pérez, José Luis Coto Díaz, William y Héctor Vargas, Héctor Polanco, Tita Parra, Angelita Rivera, Pura Bruno, difuntos de la familia Maldonado Torre, Oscar Rivera Rosario, Sol Gregoria García, hija de la Caridad, Miriam Irizarry Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Juan Ramón González y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones están colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Era el atardecer en Palestina y la gente sencilla seguían al Señor. El hambre como una sombra a todos oprimía y Jesús apiadado el pan multiplicó con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Todo el que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí ya nunca tendrá sed. Mi pan es el pan de vida que baja desde el cielo y se ofrece a los hombres que viven de la fe. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Toma el pan en sus manos, mira el cielo, lo bendice, lo parte y al pueblo se lo da. Y a todos los que ha entregado el pan de su palabra, hasta el hambre del cuerpo les logra remediar. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro
sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la conmemoración de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que por la gracia de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia, cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Aquí está presente Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, con su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Todo lo que hemos mencionado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Todos somos hijos de Dios y por eso, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo Jesús, fraternalmente, pueden darse un saludo de paz. La paz a todos, la paz allá a todos en sus hogares. Abrazo de paz para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que nos viene a comunicar la armonía que tenemos que tener con nuestro Dios, el que nos enseña a ser solidarios con los demás. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Él nos dijo, soy pan vivo, se ofreció como alimento, y nosotros hoy sus hijos le pedimos su sustento. Él nos dijo, soy pan vivo, se ofreció como alimento, y nosotros hoy sus hijos le pedimos su sustento. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú, Virgen María. Cuerpo y sangre del Señor, misterio de Eucaristía, haz María que tus hijos llamas de luz y alegría.
y sangre del Señor. Misterio de Eucaristía, haz María de tus hijos llamas de luz y alegría. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Oremos. Señor y Dios nuestro, que esta celebración de la madre de tu Hijo, te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría haber podido celebrar esta Eucaristía junto con todos ustedes. Que el Señor nos siga guiando y sobre todo que esta liturgia nos ayude a emprender este camino de la solidaridad y el compartir, a ser menos egoístas, alejarnos un poco del mal y acercarnos más a la gracia. Creo que ese es el parámetro para que podamos identificar en dónde estamos. Si mis satisfacciones, si las cosas que quiero son solamente para provecho propio y no ayudan al bien común, no ayudan también a satisfacer el hambre y la necesidad de los demás y de la creación, entonces estoy caminando hacia el mal. Pero cuando lo que estoy haciendo, lo que quiero y deseo, para mí, también aprovecha y satisface la vida, el hambre, las necesidades de mis hermanos y de la creación, entonces estoy caminando junto con Dios en el camino de la gracia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Alégrese en el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús. María, tú eres la llena de gracia, los puertorriqueños frecuentan tu casa, eres el santuario de paz y armonía. El que viene a ti, María, encuentra la vida. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús. Todas las plegarias que hoy te dirigimos es que eres la guía de nuestro camino. Virgencita Santa, llévame a Jesús para estar contigo.